Ya estamos. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un miércoles más del Centro Astronómico Clavius de la Ibero. Estamos en noviembre, comentábamos la semana pasada que pues es el preámbulo ya del fin de año y también de nuestro ciclo de conferencias, pero todavía quedan algunas. Y hoy me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Antonio. Buenas noches, Antonio. Muchas gracias por estar aquí. Y les cuento muy rápidamente que si bien ya habíamos coincidido de manera física aquí en la Ibero, Antonio, yo y otros participantes a un evento de los muchos que hay aquí en la Ibero, pues no fue realmente cuando conocí más en detalle su trabajo hace aproximadamente un mes que estuve en la ciudad de Copal, en Honduras, atendiendo un evento, un congreso de astronomía cultural. En esta parte de que me ha interesado mucho esta exploración de los diferentes caminos de la astronomía. Y pues uno de los principales ejes de la astronomía cultural es la arqueoastronomía. Y pues justamente ese es el tema del que vamos a platicar un poco hoy en relación particularmente al calendario maya. Entonces, gracias Antonio por aceptar la participación aquí con nuestro grupo del Centro Astronómico Clavius. Y antes de darte la palabra, le doy la palabra primero a Gerardo. Muy buenas noches a todas y a todos quienes nos están acompañando. Aquí ya estábamos comentando que ya se empieza a sentir la llegada del invierno, ya está empezando a refrescar la ciudad y luego entró un frente frío que de hecho pues nos nubló un poco. Habíamos tenido ya buena racha de observaciones aquí en el centro astronómico, pero bueno, esta semana un poco nublado y frío. Pero bueno, ese no es impedimento para que a través de la virtualidad podamos tener las tradicionales conferencias de los miércoles. Y pues es un gran honor para nosotros tener aquí como invitado a Antonio Gómez Miranda, quien es arqueoastrónomo, investigador independiente. Ingresó al Seminario de Arqueoastronomía de la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en 1996. En el año 2006 fue miembro fundador de el SEACUM, Centro de Estudios para la Arqueoastronomía y Calendárica Mesoamericana, donde se publicaron varios libros de investigadores independientes y se han realizado 2 documentales. Es miembro de la SIAC, Sociedad Interamericana de Astronomía Cultural, y miembro fundador de la recién formada Sociedad de Astronomía Cultural y Estudios Mesoamericanos. Ha escrito 2 libros, El universo en 20 símbolos y el gran libro de las constelaciones mayas. Ha impartido variadas ponencias, perdón, es que me está fallando aquí la vista, variadas ponencias acerca del calendario y arqueoastronomía mesoamericana. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartir tu conocimiento con el público. Estamos ansiosos por ver tu conferencia y al final esperemos tener una conversación contigo sobre dudas o algunos comentarios del público. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Lorena, por la introducción. Hola, buenas noches a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes, compartiendo esta plática por Zoom, con mi chamarra dentro de mi casa. Les voy a voy a compartir pantalla para que empecemos a platicar. Más que una conferencia, es una plática relacionada al tema y compartir las cosas que he aprendido. Vamos a ver. Ya está. Ahora comparto. No, entonces me imagino que tengo que compartir primero y luego ponerle compartir. Ahí está, ya se ve. Estás en la segunda, no sé si quieras empezar con la primera. Sí, ahí está. Ahí está, perfecto. Listo. Bueno, voy a poner el escritorio acá arriba. Así. Perfecto. Bueno, la plática precisamente se trata hablando de astronomía y del gremio que representan o el grupo que representan ustedes, pues es de las estrellas al calendario maya y los engaños del tiempo. Ese es el nombre de la plática. Bien, vamos a avanzar. Aquí, ya vimos. Listo.
Muchas gracias a ustedes, al Ibero. Supongo que es un grupo que se juntan seguido a este tipo de pláticas. Qué envidia, qué bonito. Y precisamente la primer, el primer slide que pongo se trata de eso. Ahora sí que el punto de conexión, digamos, entre ustedes y yo, entre este grupo, pues así como tenemos profesionales en esto, astrónomos, profesores, astrofísicos, pues son las estrellas, o simplemente gente que nos ha fascinado la observación del cielo, de la bóveda celeste, y ese es el punto de encuentro de nosotros en esta plática, definitivamente, porque el cielo pues ha inspirado a toda la humanidad, a unos más que otros, pero ha inspirado a toda la humanidad a lo largo pues, del tiempo. Y de eso se trata más o menos esto que les voy a platicar aquí. En mi caso, bueno, este es el slide siguiente, déjenme ponerlo. En mi caso, regreso a ya me acordé en este. Les voy a platicar de dos experiencias, parece, de cómo llegué a esto. Yo recuerdo que era muy joven, andaba yo en Huatulco, en la playa, acostado, viendo las estrellas, meditando, más bien haciéndome preguntas acerca de la inmortalidad del cangrejo, ya saben, y pues sientes esa conexión con el cielo de alguna manera, y más cuando sales de la ciudad. Y ahí, en ese momento, recuerdo haber entendido muchas cosas. También por ese tiempo tuve la oportunidad de irme a vivir a Cancún, una temporadita muy corta, pero estuve finalmente como experiencia de vida cuando cumplí 21 años. Tenía 20 cuando cumplí 21 años allá y vendía tours. En el caso de uno de los tours que vendía era de Chichén Itzá y pirámides y demás, entonces los tomaba y aprendía de estos sitios. Pero me acuerdo muy bien mi primer acercamiento a Chichén Itzá, en aquella ocasión que ya llevaba cosas en la cabeza y leyendo cosas. Cuando me acerco al sitio en sí, a Chichén, que es majestuoso, en verdad, lo primero que se me vino a la cabeza fue, ¿por qué no nos hablan de la grandeza de estos lugares? Porque no tiene nada que ver con lo que aprendí en la escuela y lo que estoy viendo. Esto va más allá de lo que yo aprendí en la escuela o me enseñan los libros pues, digamos, los clásicos libros que aprendimos todos en la etapa escolar. Y también rebasa mucho más allá de lo que estoy escuchando en los guías del turista. Y desde entonces, desde esa edad, decidí yo eh, aprender mucho más de esto. Me hice esa promesa, tratar de entender el fondo de lo que yo estaba viendo. Y pues, bueno, de ahí en adelante ya comencé algunos estudios en relación a la astronomía, la astronomía en la ENA, en el mar, etc. Y otro momento maravilloso fue cuando tenía yo más o menos 30 años, fue cuando me casé, tuve la oportunidad de visitar el Egipto, el Sinaí, subí en la montaña el Sinaí en la noche, en la madrugada, y me tocó la subida en la madrugada y ver el cielo nocturno de esa manera como nunca antes la había yo visto, ni siquiera, pues en ningún lugar, precisamente por el sitio, ¿no? El desierto, la altura, en fin. Y recuerdo muy bien haber visto esa Vía Láctea prendida, voltear al cielo y no cabía una sola estrella en el firmamento. De veras, así, si hubiera querido colocar una, no cabía, todo prendido y además como que en tercera dimensión. Bueno, son experiencias de mi época joven que les quise compartir y la manera como nos tienen todos de una u otra manera reunidos en esta plática. El objetivo es demostrar que los calendarios mesoamericanos, ya hablando de astronomía o de astronomía mesoamericana, el objetivo de esta plática es mostrarles, compartirles y demostrar que los calendarios mesoamericanos tienen su origen basado en la mecánica celeste. La astronomía en Mesoamérica fue la columna vertebral de su cosmovisión. Esta se reflejó en sus mitos, tradiciones, en la arquitectura, en monumentos, calendarios, arte, poesía, canto, en el orden político, social, códices, etc. La astronomía impregnó todos los rincones de las culturas mesoamericanas. Y en verdad fue así. Digamos que era la columna vertebral. Y es de lo que vamos a estar hablando durante esta plática. Bueno, vamos a empezar por aquí. Inspirado en la plática que dio el astrofísico, el profesor Javier Zapata, hace que tuve la oportunidad de conocerlos, el gusto de conocerlos a algunos de ustedes en la plática que estuvo ahí en la Ibero, ver ese telescopio, hermoso telescopio que yo no lo conocía. Y tuve oportunidad de platicar también con Javier, pero bueno, inspirado un poco en su plática, que fue un recorrido
principalmente en la astronomía occidental y muy enfocado a la astronomía medieval con unas láminas increíbles y se mete a profundidad, qué gran investigación. Pues digamos que decidí compartir unas láminas más alrededor de eso, porque ya las tenía yo de alguna forma en mi segundo libro al hablar y meterme en el asunto de las constelaciones, pues meterme un poquito en la astronomía de la antigüedad. Y esta se ve reflejada principalmente en los mitos. Platicando ahí con ustedes, también les mostré, platicando con alguien ahí, y creo que fue también con Javier, le platiqué de este libro que me gustó mucho. Es un libro que pues ya tiene algunos años y habla de la relación que hay entre todos los pueblos, los mitos astronómicos a lo largo del tiempo. Y es una investigación profunda porque habla de Polinesia, de Australia, del norte, Canadá. Se va por todos lados recogiendo mitos. Y el fondo es la cosmogonía y la astronomía detrás de todos los mitos de la antigüedad. Bueno, estas son de las pocas cosas que les voy a leer, pero les voy a leer porque estas láminas son nuevas para mí. Y el hombre de la antigüedad permanecía asido del cosmos, enmarcando el orden del tiempo y lo que hacía sentido a él, y le reservaba un espacio para su alma, que expresaba en sus registros. Los textos sagrados son una gran fuente de información. En una época donde todo lo que se imprime tiende a descartar todo lo que en alguna época significaba transmitir conocimiento a través de generaciones, lo cual requería una gran concentración y memoria. Como sabemos, igual que aquí, gran parte de todos estos mitos era vía oral y se transmitían de generación en generación. Los mitos los mitos en ellos expresados existieron antes de todos los sistemas y se repitieron en forma espontánea por generaciones. Todos los mitos presentan historias, algunas muy raras, incoherentes en ocasiones, muchas épicas y otras trágicas. Es posible entender que forman parte de la representación de un sistema, el cual funcionaba por sí mismo. Me gusta cómo lo pone aquí, sí que había un sistema en sí que de alguna manera era o sabían cómo lo han codificado. Los mitos son esencialmente cosmológicos. El cielo es tan importante como nuestra tierra, por lo que no debe sorprendernos que muchos de aquellos deriven de él. De los mitos globales, con el lente de la astronomía, tan solo se requiere un poco de imaginación para descubrir que están hechos de pasajes en relación al cosmos. Y bueno, de esto vamos a hablar precisamente también un poquito más adelante. El punto es que todos los mitos que recoge, digamos, la historia de la antigüedad, mucho tiene que ver con astronomía, cómo decodificaron esa información y lo pasaron por medio de cuentos a través de la transmisión o vía oral en toda la Tierra, básicamente. Evidentemente, si eso fue así, pues también de este lado, sin lugar a dudas. Y en el caso de Mesoamérica, pues bueno, aquí cito, inclusive me lo regalaron en Navidad hace 2 años, me acuerdo porque fue un intercambio, eso fue lo que pedí, y me gustó mucho, y también habla esta antropóloga de mitos y el tiempo precisamente en Mesoamérica. Prudence Rice, que es esta arqueóloga, antropóloga norteamericana, dice que estos mitos, hablando dice que sus historias son más antiguos de lo que se había pensado y es necesario dejar a un lado el etnocentrismo, abrir la mente y dejar a un lado creencias arraigadas. También dice que el orden político que se dio en la etapa formativa de Mesoamérica, digamos que ya nos vamos un poquito más acá. Ella argumenta que en la etapa primigenia de Mesoamérica eran observadores del cielo, guardianes del tiempo, individuos que poseían un cúmulo de conocimientos celestes y planetarios, que utilizaban su conocimiento para guiar rituales y eventos, para mantener el orden. A esto, esta arqueóloga le llama un orden cosmopolítico, lo que sucedió aquí. Bueno. Hablando en el caso de los mayas, porque en Mesoamérica hay textos, están los textos zapotecas, nahuas del Valle Central, y muchos pueblos, y en el caso de los mayas, hablando de algunos de sus textos, pues como saben, es el Popol Vuh, el más conocido, y hay otros textos como el Chilam Balam, el Rabinal Yochí, Cantares de Silvaché, etc. Estos textos son escritos en caracteres, digamos, más bien son escritos llamémosle latinos, ya en personas
que habían aprendido la lengua en una etapa muy temprana de la conquista, y para no perder toda esta información, la vaciaron en textos para ellos mismos, porque fue así, para ellos mismos, estos, como el Popol Vuh, los chilames. Los chilames se conocen más o menos 12 o 13 de ellos, eh, y se supone que hay más, unos 20, 25 por ahí que se cuenta que están perdidos, pero de los Chilam Balam son precisamente textos que fueron escritos por estas personas para rescatar, por ellos mismos, para rescatar estos mitos. Y sí, son textos con un lenguaje verdaderamente complejos, encriptado. Son textos que muchas veces no son divertidos. Sin embargo, cuando te empiezas a meter y buscas el lente, digamos, de tu disciplina, porque hay varias capas de lectura, como el caso de Popol Vuh o de los chilames, pues bueno, si los lees, si te acercas a verlos con lentes de la astronomía, te revela cosas fascinantes. Y así es como yo me he metido a ellos, así como otros autores, para rescatar información, hablando de los mitos que se dieron en Mesoamérica. Para eso, les voy a poner un pequeño video que es el que pongo en mis presentaciones. Ahorita les platico un poco de las presentaciones que hago, que fue la que hice en Libero también hace por ahí de abril. Estas están hechas de alguna forma sencillas, más se llaman constelaciones mayas y la máquina del tiempo. Les voy a platicar por qué y les voy a invitar al final de esta plática, si gustan acompañarme en alguna de ellas. Pero el punto es que utilizo una que otra lámina para esta presentación de eso, y les quiero correr un video que es el que uso como video introductorio, y más que estamos hablando de mitos y de Popol Vuh. Bueno, entonces para eso tengo que dejar de compartir. Voy a poner el video que ya lo tengo aquí abajo. Vuelvo a compartir pantalla. Pongo aquí y ahí les va. Este es el recuerdo de nuestras tradiciones antiguas. Aquí relataremos, manifestaremos cómo fue el ocultamiento y el amanecer por medio de la pareja creadora. El que puede ver el Popol Vuh puede ver claramente. Viene del otro lado del océano, lo que se encuentra oculto. El poder ver es ver la luz de la vida, como quedó dicho. Existe el libro original, pero su rostro está oculto. Este es el recuento de cómo fue creado el cielo en la tierra en sus 4 rincones, todo medido y apilado. Después, crea el cielo, la tierra y las montañas. Divide el cielo y crea los animales. Los mayas, así como todos los pueblos que habitaron estas tierras, anclaron su cosmovisión en la mecánica celeste. La observación sistematizada llevada a cabo por los mesoamericanos a lo largo de casi 3000 años les permitió alcanzar logros que pocos pueblos en la tierra han alcanzado. El registro del cielo quedó tejido en sus mitos y tradiciones. También se manifestó en la arquitectura, los monumentos, en el canto, la poesía, la pintura, la escultura, en el orden político y social, así como en sus libros, entre otras expresiones. La astronomía impregnó todos los rincones. El cielo fue el centro donde todo giraba. Dieron un círculo en 20 partes, 4 rumbos de la existencia y el centro. Cada rumbo con un color, y un elemento siempre iniciando por el este. 13 constelaciones girando sobre un eje. Esta increíble herramienta, mejor conocida como los calendarios mesoamericanos, giraban unos y otros llevando las cuentas precisas de las estrellas, los planetas, los eclipses y la cuenta de los años con precisión milimétrica, dictando el destino de las mujeres y los hombres en la Tierra. Desafortunadamente, el conocimiento milenario heredado por estas culturas casi se pierde para siempre, ya que después de la descripción sistematizada de que fueron objeto, llegó acompañada por el olvido y el abandono del tiempo. Y entonces se fueron los grandes Itzaes, y con ellos sus grandes discípulos. Ellos sabían contar el tiempo, aún en ellos mismos. La luna, el viento, el año, el día, todo camina,
pero pasa también. Toda sangre llega a su lugar de reposo. Afortunadamente, desde hace algún tiempo inició la reconstrucción lenta y pausada, como un rompecabezas, donde especialistas, entusiastas e investigadores han ido recobrando los verdaderos conocimientos del México antiguo. Como gran parte de su saber astronómico, que se transmitió en sus libros que hoy conocemos como códices. Por suerte, algunos de estos libros se salvaron de la destrucción. En el caso de los mayas, solo se conocen 4 de estos códices. Y uno de ellos es conocido como el Códice de París, ya que se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional de esta ciudad. Estos astrónomos dividieron el cielo en 13 constelaciones, a diferencia de lo que conocemos en Occidente, que son 12. En estas 2 láminas aparecen las 13 constelaciones representadas como animales, y estos se encuentran agarrados de un glifo identificado como de eclipses. En la parte central aparece un grupo de 5 años divididos en 13 meses de 28 días, y su lectura es de derecha a izquierda. Esta tabla va siguiendo el movimiento de las estrellas, ya que si continuáramos la progresión hacia adelante con sus respectivos ajustes, nos llevaría al amarre de cuentas superiores donde se integran el resto de los calendarios al movimiento de la mecánica celeste. Esta es la danza del cielo, que ha estado presente mucho antes de que la humanidad existiera. Para los mayas, de los dioses a los hombres, por medio de este, las culturas, crearon la primera divinidad. El códice de las constelaciones mayas permanece como un fiel testigo acerca de la erudición alcanzada de estos pueblos que nos siguen revelando sus secretos. Que resulta importante hacer conciencia de ello para poder preservar, proteger y seguir rescatando los conocimientos que por siglos guardaron silencio. Debemos sentirnos profundamente orgullosos de saber que por estas tierras pasaron personas que fueron grandes astrónomos, que lograron sintetizar el cosmos para darle orden y sentido a su vida, a tu vida, ya que somos sus grandes herederos. Bueno, eso resume mucho la plática que estamos teniendo, o que seguimos teniendo ahorita. Ya estoy en mi presentación de nuevo, sí, ¿verdad? Sí, ya la vemos. Perfecto. Bueno, entonces, el Popol Vuh es un mito de la culminación de miles de generaciones recitando, reinscribiendo, interpretando este mito épico en baile y danza. El Popol Vuh recapitula en forma alegórica la historia de la creación de los calendarios mesoamericanos. Si esto es correcto, el Popol Vuh es una historia mucho más antigua que debió haber sido sembrada desde la época arcaica a través de observadores del cielo que memorizaban los eventos recurrentes de los cuerpos celestes y el paso del tiempo transmitida por vía oral durante milenios. Bueno, ahí dejamos la parte de los mitos y para entender esta parte de cómo llegó cuando Mesoamérica ya presentó cultura. Al hablar de los mayas, tenemos que decir que los mayas no fueron los que inventaron el calendario, las matemáticas, la botánica, la biología, las ciencias de la antigüedad para Mesoamérica, sino pues es una civilización que hereda estos conocimientos de una cultura previa que son los olmecas, como sabemos todos. Los olmecas tenían escritura, tenían calendarios, tenían matemáticas y digamos, es la madre, como se le conoce, de las culturas mesoamericanas. Estamos hablando de 3.000 años por lo menos antes de 3.000 años, sí, por lo menos 3.000 años antes de Cristo. No, a ver, espérame. 2.000 años antes de Cristo que aparecen los primeros vestigios de los olmecas, pero ya aparecen de alguna forma con un orden político-social. Por lo tanto, pues hay un huequito ahí donde uno se hace las preguntas de cómo y de dónde venían antes, ¿no? Bueno, hay otros textos que el origen del tiempo es el Chilambalam, ya hablamos un poquito de ello. Lo que vamos a ver ahorita es la estructura precisamente de esto. El origen del tiempo es muy importante entender que es divino, fue un regalo de los dioses y así lo entendían ellos. Esto es
muy importante porque para nosotros, así como cuando te metes en disciplinas de la antigüedad, pues la ciencia y religión era una misma cosa y no estaba divorciada. Nosotros tenemos una forma de entender y acercarnos a la ciencia. En el caso de los hombres de la antigüedad, pues no era así. Entonces, era muy importante que así, digamos que el tiempo en sí era un gobernante, pero era sagrado. Y en la etapa de Mesoamérica, en el formativo, los primeros líderes eran observadores del cielo, como vimos, guardianes del tiempo, individuos que poseían un conocimiento acerca del movimiento del Sol, los planetas y la mecánica celeste. La pregunta aquí es, ¿qué hicieron con toda esta información? Vamos a pensar que en una etapa previa lograron descifrar el cosmos, porque el cosmos lo ves, las estrellas las ves y parecen que hay un desorden absoluto. Precisamente por medio de la observación milenaria encuentras pues que hay patrones y hay un orden detrás de eso. Bueno, precisamente lo que se hizo en el caso de Mesoamérica fue haber entendido ese orden, bajado ese sistema de observación en una herramienta que fueron los calendarios. Los calendarios mesoamericanos, no nada más los mayas, pero los calendarios mesoamericanos. Y atrás de eso hay un sistema, hay una estructura perfectamente coherente y engranada, que es justo, pues esto, los calendarios mesoamericanos y lo que les voy a presentar ahorita. ¿Cuál es ese sistema? ¿Cómo era? ¿Cómo estaba formado? Para empezar, pues había en un principio una geometría, una división del espacio y el tiempo, del cielo, en fin, una geometría sagrada detrás de esto, que se veía en el reflejo de los calendarios y por supuesto que en el reflejo de la arquitectura. Muy importante la cuadratura que usaban, los 4 rumbos y cada uno de los rumbos con sus propiedades. El sur en el color amarillo representaba la tierra, el este en el rojo, el fuego, el norte el blanco, el aire y el oeste el agua. Esta estructura de 4 rumbos y 4 colores la vez presente, de verdad, por ejemplo, está en los textos de los chilames como cuando un gobernante al que le toca reinar por 20 años, que no me voy a meter todavía en eso, pero estaba por 20 años que ocupaba en la parte del sur y luego se iban moviendo y así, o sea, todo ese orden se bajaba al orden social y político. Todo este orden que les estoy platicando, no nada más que quedaba en los calendarios. Los calendarios precisamente es quien daba el orden a estas sociedades. Bueno, vamos a ver, vamos a imaginarnos que son engranes o ruedas. Si nos imaginamos por un momento que esta estructura que hay atrás, para empezar una geometría, rumbos y colores. Después vamos a hablar de la primera, vamos a suponer que así fuera, una de la rueda más pequeña, que es un calendario sagrado de 260 días. Este calendario eso sí, es un invento muy mesoamericano, es una combinación de 13 números y 20 símbolos. Cada uno de estos 20 símbolos tenían, por supuesto, también un rumbo y un color. Por ejemplo, el glifo 2, que era del viento, en el caso de los mayas era esto, náhuatl, que era lo mismo, representaba el blanco, el norte, y en fin, y así. Entonces son 20 símbolos y la combinación con estos 13 números o 13 numerales, que era la base de la matemática mesoamericana, pues daban un calendario de 260 días. No sé por qué puse esto aquí. Porque daba play en. Bueno, entonces, este calendario particularmente era conocido como el calendario profético o sagrado. ¿Por qué? Porque para lo que servía era para darle, digamos, voy a pasar al siguiente slide. Este calendario otorgaba atributos y destinos a los hombres. Este calendario utilizado con propósitos adivinatorios. Su función era actuar como intermediario entre lo más sagrado y los propios individuos. Aquí hago un paréntesis muy rápido. Los que quieran escanear este código lo pueden hacer. Os va a llevar a una página donde les voy a pedir su nombre, sus datos para estar en contacto, como sea. Esto yo lo hago a lo largo de mis presentaciones porque al final digamos que cuando te pones tu fecha de nacimiento y demás, entrego una carta, digamos, el grifo que te toca de nacimiento, sin meternos en interpretaciones, y tu mapa del cielo. Entonces, lo que voy a hacer es que los que deseen compartir esa información para que estemos
para que estemos en contacto. Al final voy a hacer una rifa, que me den un número, como sea, y les voy a mandar esto en un PDF, así como para, digamos, como para compartir algo de esto. No se los puedo mandar a todos, evidentemente, porque es un poco difícil, pero sí, les prometo que a uno y sale rifado. Así que, si quieren, ahí está el código, lo vuelvo a poner al final. Bien. Ahora, y precisamente el glifo que pertenece a cada persona de nacimiento es uno de estos 20 símbolos. Entonces estamos en la primera rueda. Después, la siguiente rueda o engrane es un calendario como el nuestro, 365 días, solo que este era 18 meses de 20 días, más un extra de 5 días que es el Goya. Y bueno, cada uno de los 18 meses de sexto daban los 365 días, que es precisamente como el que usamos nosotros, el calendario solar. Bien, hablando de la combinación, esto es lo que hacían, digamos que esto era un patrón común en Mesoamérica. Estos engranes se iban juntando y después, cuando había un sobrante, ya sea que se hacía un grupo con una rueda distinta más adelante, o sea, en su acumulado, o cuando se volvían a encontrar. La combinación de este primer calendario y el segundo, el de 260 y el 365, justo, voy a bajar de aquí, justo para que más o menos gráficamente cuál es la idea, se mueven los engranes y la combinación entre el de 260 con el de 365 pues da lo que nos da, precisamente la combinación entre ambos nos lleva a 52 años. O sea, 260 días y el de 365 se vuelven a repetir, digamos, uno viento con el primer día del mes del otro lado a los 52 años. Y esta etapa, supongo que la han escuchado hablar de los 52 años en Mesoamérica, que era el fuego nuevo, cuando las cosas se renovaban, etcétera, etcétera. Aparecen los códices y demás, es un número muy importante, pero se da en la combinación de estos dos. Y así es el mecanismo detrás de esto. Ruedas engranándose y haciendo, haciendo un grupo que pertenecía a otra cosa. Así son más o menos un ejemplo de las ruedas también. Y evidentemente detrás de, o más bien, si me sigo metiendo en esta estructura de las ruedas, pues está el fuego nuevo, pero por otro lado estaba la rueda de los planetas, la rueda, digamos, el engrane de Mercurio, el de Venus, el de Júpiter, y se iban encontrando junto con el calendario, hacían grupos más grandes de tiempo, se corregían, y así era la mecánica que estaba, digamos, detrás de esto. En resumen, geometría, rumbos y colores, el calendario del Sol Kinihá, eclipses, planetas y cargadores de los años. Cada uno con su, digamos, su engrane particular, pero siempre en conjunto con los demás. Eso es muy importante, es en conjunto con los demás, porque se iban haciendo y corrigiendo esos sobrantes, digamos, a lo largo del tiempo, para dar una explicación a un grupo mayor sí, a un grupo mayor, una corrección de tiempo. Bien, la arqueoastronomía en sí, que es precisamente esta disciplina, la relación entre la astronomía y esto que estamos viendo ahorita, que es la arquitectura, calendarios, códices. En el caso de Mesoamérica, pues está lleno de esto, ¿no? Eso es lo que estudia la arqueoastronomía. Por ejemplo, en el caso de la arquitectura, tenemos como ejemplo varias centros ceremoniales, más bien zonas arqueológicas aquí. Y lo que les quiero decir es que hemos escuchado hablar que las pirámides o zonas, digamos que las pirámides o zonas arqueológicas, pues tienen una orientación específica. Pues la gente normalmente dice, no, pues al norte, al sur, al este. Sí, muchas están orientadas a los rumbos cardinales, muchas otras a solsticios o equinoccios, pero en el caso de Mesoamérica hay unas orientaciones, inclusive de las ciudades más importantes, a direcciones específicas que si vamos a suponer que pones un teodolito en la alineación de la pirámide y ves el cielo y está apuntando a un punto del cielo donde no hay una explicación, digamos, no es el norte, no es el sur, no es un solsticio. Entonces, ¿qué es? Pues esto tiene que ver precisamente con el calendario. Muchas de las ciudades importantes están orientadas a los 15 grados y medio, por ejemplo, que tiene que ver con fechas calendáricas. En se los pongo más claro.
Este es un ejemplo no de no de una pirámide, pero de una cueva cenital que explica lo mismo. Esto sucede en Morelos, en Xochicalco, que es un sitio muy bonito, muy interesante, y hay una cueva ahí cenital, que en Mesoamérica había estas cuevas cenitales, esta es la más famosa, porque la cueva, ahí en la cueva ahí en Xochicalco, lo que hace es que refleja este movimiento del sol en fechas calendáricas. Esta cueva permanece oscura, digamos, al principio de año. Después el primer rayito del sol empieza a aparecer por aquí, un 29-30 de abril, sí, más o menos. Después empieza a avanzar. Ya por ahí del 15 de mayo, que es el paso cenital por Xochicalco, se ilumina la cueva perfectamente y proyecta un hexágono abajo. ¿Por qué? Porque hay una desviación arriba, una oquedad que está hecha de esa manera para que ese fenómeno se vea así, precisamente en el paso del sol por el cielo. Como saben, en Mesoamérica tuvimos, digamos que tuvimos una parte del cielo que no vieron en la astronomía occidental, ni los, digamos, no necesariamente occidental, en la India, en la mayor parte del norte de China, no tuvieron acceso al cielo que tuvimos nosotros. Y bueno, por supuesto que mucho menos en la parte del sur, pero lo que sí tenemos el privilegio que se dio en el caso de Mesoamérica es que más allá del cielo que se puede ver solsticios y equinoccios, aquí tenemos el fenómeno que es el paso del sol por el cenit y se da entre los trópicos, como saben ustedes. Eh, y esto se da pues 2 veces al año. Cuando llega el sol, vamos a suponer, digamos, a poner el ejemplo que el sol viene caminando, viene del norte, pasa el Ecuador, el Ecuador lo pasa pues cuando el 21 de marzo, cuando el sol está por el cenit ahí, sigue caminando y entra a la parte de Mesoamérica justo el 29-30 de abril. Por no decir que es, sí, el 29-30 de abril, que es precisamente la latitud de Copán, por eso es tan importante ese sitio también. Bien, y entonces cada lugar tenía su paso cenital, porque cuando el sol está exactamente arriba tu cabeza, pues se ilumina y es cuando digamos, el rayo del sol no proyecta sombra. Y así, este es en el caso perdón, discúlpenme. Les estaba diciendo que después del 15 de mayo sigue caminando, después está en la cueva iluminada y pasa el segundo paso cenital, se vuelve a iluminar el 28 de julio cuando el sol viene de regreso y el 13 de agosto se va el último rayito. ¿Qué significa eso? Que si lo ponemos en un mapa, entra el sol digamos, por Mesoamérica, 29-30 de abril, llega al trópico de Capricornio, al trópico de Cáncer, y pasan 52 días de ida, 52 días de regreso, y la cueva permanece oscura 260 días. ¿Qué es lo que estamos hablando precisamente de calendario? Es como estas alineaciones de pirámides que apuntan a fenómenos que son muy mesoamericanos. Hablan del calendario. Gritan, como quien dice, el sistema calendárico de Mesoamérica. En el caso de Teotihuacán, por ejemplo, pues bueno, está orientada a los 15 grados y medio, más o menos, así, y es precisamente estas fechas donde aparecen en toda Mesoamérica presentes esta alineación, y así como otros 2 grupos de familias que son constantes, sin meterme más en detalle en eso. Esto se lo pongo como paréntesis porque ha hecho mucho ruido ahorita y es muy reciente un lugar que encontraron que se llama Guadafénix en el área maya, pues muy cerca de Tabasco, que es mucho más antiguo de lo que pensaban que eran los mayas. Está justo en el medio de la época olmeca, pero es maya. Y lo que tienen aquí es justo una orientación a una de estas fechas que es no a los 15 y medio, pero es a una desviación que se usaba de los 11 grados, que da fechas calendáricas que se usaba en Montalbán, y con 20 montículos representando igual el calendario. Es una meseta gigante, muy grande, que tuvieron que aplanar. Estamos hablando de este sitio que lo descubrieron con LIDAR, me imagino que saben qué es eso, el radar que están encontrando muchas cosas. Con LIDAR lo descubrieron apenas hace poquito, 2016, 2017, y el ruido que está haciendo por eso. Lo importante que les quise comentar de esto, porque lugares siempre van a encontrar aquí, es que si encuentran un sitio 1000 años, pero ya tiene estructura, orientación y habla de calendario. Por eso es, bueno, para haber tenido ya esta
herramienta, digamos, hecha y terminada, ¿cuánto tiempo antes debieron haber observado el cielo, no? Esta es otra, la más famosa que conocemos, que le dio vuelta al mundo, pero de Chichén Itzá, que como saben desciende la serpiente de luz en los equinoccios, tanto de marzo como de septiembre. Y no solo ese día, porque aparece el fenómeno días antes y días después, pero aparece la sombra descendiendo, la de le dio la vuelta al mundo, como saben. Pero esta pirámide, por ejemplo, que es el caso del castillo, es mucho más allá de eso. Para empezar, que es un trabajo del doctor Arturo Moreno, esta pirámide está orientada. Parece que traigo mouse de esos inalámbricos en las presentaciones que siempre se pasan los slides. Lo voy a hacer con la mano. Esta pirámide, este vértice apunta al este, justo a la salida del sol. ¿Cuándo? El 23 de mayo y el 19 de julio. Justo cuando el sol pasa en el cenit, en la pirámide de Chichén Itzá. Además, también encontraron por geometría de radar que está encima de un cenote. ¿Qué otra cosa les puedo decir? Bueno, estos paneles son 26 de un lado, 26 del otro, son 52 en los dos, ya vieron lo que era el 52 en la combinación de calendario. Tiene 91 escalones, 91 por 4 son 364, que es el año sideral, más uno arriba que tiene son 365, y en fin, esta pirámide es un ejemplo de calendario vivo que se ve en Mesoamérica, con juego de luz y sombra, que esa es, digamos, la maestría que alcanzaron, ¿no? Me lo paso porque iba a poner algo que no lo voy a poner ahorita por la falta de tiempo sin embargo, al final les doy una liga de un video que hicimos de Chichén, precisamente nada más enfocado en astronomía. Bueno, vamos a hablar de las constelaciones mayas y para esto tendríamos que hablar un poquito del movimiento de precisión y la eclíptica. Como saben, el movimiento de precisión es ese bamboleo que hace debido a ese bamboleo que hace la Tierra como un trompo, pues da una vuelta, digamos que para un observador desde la Tierra, si está apuntando a una constelación, pues se va moviendo un grado cada 72 años. Como saben, eso es el año platónico. Y al paso del tiempo, la constelación que teníamos fija desde un punto, pues se va moviendo, van retrocediendo un grado más o menos cada 72 años. Al principio no es perceptible, pero después de, no sé, 200 años, 260 años, ya es perceptible y se mueve la constelación de donde la estaban observando. Y bueno, la vuelta completa son precisamente 26,000 años. La pregunta aquí, que ha sido un debate académico, es si los mesoamericanos observaban o no la precesión equinoccial, o inclusive otros pueblos de la historia. La respuesta es, metiéndome en mitos de la antigüedad y en zodiaco de otras culturas, pues la afirmación que encuentro es que no necesariamente lo hicieron, que vieron constelaciones. Sin embargo, para el caso de Mesoamérica, ahorita les doy mis propias conclusiones. Y aquí me meto un poquito a repasar un poquito de la astronomía en el caso de la antigüedad. Esta, la Greco-Latina, como la conocemos, con sus 12 animales, no fue un invento, digamos, griego de tener el cielo dividido en 12 constelaciones, porque es una herencia más antigua, así como aquí la Olmeca la Maya es una herencia más antigua, y es sumérica, como lo vamos a ver aquí. En el caso de Egipto, pues también tienen su zodiaco de Dendera, que aparece, que es muy famoso, aunque el zodiaco es contemporáneo, es de la época de Ptolomeo, no es egipcio, y sin embargo, los egipcios tenían algo que le llamaban déjenme ver, porque aquí lo tengo, sus casas, 36 casas exactamente. En el caso de la India, también tenían su especie de zodiaco, no necesariamente con 12 animales, pero tenían sus casas lunares, y eran 28 casas lunares. Y bueno, digamos que la herencia cultural a estos pueblos indoeuropeos, pues se las dio Sumeria. Y Sumeria, pues es finalmente la parte más antigua, donde inclusive se encuentran esas tablillas con escritura y narran el modelo épico, así como el Gilgamesh, precisamente que está lleno de astronomía, y no nada más los mitos astronómicos, sino ya observación celeste, constelaciones, 12 constelaciones que son dioses, etcétera, etcétera. Y eso se hereda precisamente a los griegos. En el caso de los chinos, pues también no tenían esas 12 constelaciones que conocemos como el zodiaco chino, porque ese ya fue posterior.
Ellos tenían también una especie de casas lunares, como te vas a lo más antiguo de China, que no me voy a meter ya a profundidad en eso, tenía aquí algunos textos que explicaban de eso, pero no es el caso. Queremos llegar, también en el caso de Perú, en el caso de Perú, tenemos ejemplos muy concretos de la observación de constelaciones. Y esto se los quiero poner así como cosas que suceden que a veces no sabemos, esta foto lo tengo en mi libro también. Cosas, más bien, cosas que hay, que existen y no sabemos, no tenemos tan clara esa idea. Pero esto es Caral. Caral tiene aproximadamente 4.500 años de antigüedad. 3.000 años antes de Cristo está esta pirámide en Caral, Perú, en el norte del Perú, y algo que se le llama, que se dio por el Ecuador, que es la cultura Valdivia, que todavía es, digamos, es un poquito antes de esta. Y en Valdivia encuentras ya registro astronómico en tabletas de una forma muy abundante, pero no tiene este tipo de estructuras tan grandes. Y les pongo esta foto precisamente porque cuando hablamos y repasando no nada más mitos y repasando astronomía de Occidente, se nos olvida todo lo que sucedió en Mesoamérica. Bueno, no quiero decir se nos olvida, la verdad es que pues hay una historia atrás de eso, pues evidentemente la que vivimos de este lado, que pues la historia fue borrada, fue destruida y lo que estamos haciendo es recuperar la memoria. Pero parte del objetivo de esta plática, justo eso es que veamos la grandeza que había de este lado y que se le equipara al igual como con sus particularidades, como cualquier otro pueblo de la tierra que encontraron sus propias soluciones. Y en el caso de Caral, les quiero poner esto, por ejemplo, en la ciudad más antigua de Mesopotamia, una foto de Uruk con 3.000 años y Caral con 3.000 años también antes de Cristo, y ambas eran contemporáneas. Entonces, de un lado se hizo astronomía, tabletas, etcétera, etcétera, y qué pasó del otro, pues evidentemente también, pero en esta tarea se encuentran los especialistas porque por muchos años se repitió pues, que no tenían ni siquiera escritura, ¿no? Y no es así. Bien, vamos a ver, hablando de los códices mayas, son 4 los que se conocen. Si me están viendo, pues aquí este códice lo saco precisamente en mis presentaciones, me encanta, es una réplica del Códice de París, ahorita giramos esa parte y más o menos así se ve. Las caras estaban hechos de mate y pues bueno, en el caso de los mayas, desafortunadamente solo se rescataron 4 códices, 3 en realidad que son estos hermosos, están en los museos de Madrid, de París y Alemania, pues eran los libros precisamente de astronomía, entre otras cosas, evidentemente. Y estos eran los libros donde se recogió esta información y es de lo que sabemos, mucho de lo que se sabe de los mayas en cuanto a planetas sinódicos de Venus, Mercurio, movimientos, en fin, es por estos libros, por estos códices. Imagínense, hay un pasaje del padre Landa, que es el que escribió el libro de la relación de las cosas de Yucatán, para narrar un poquito lo que hizo y lo que hicieron al momento de la conquista en la parte del sur, y ahí se narra, entre otras escenas, una de tantas, una de ellas la quema de Maní con más de 500 códices, porque había cosas, pues ya saben, ¿no? Así es la historia, ni modo, cosas del demonio. Y por eso se perdieron, pues toda la información que ve aquí, algo así como lo que sucedió en la Biblioteca de Alejandría, algo así sucedió aquí. Pues bueno, fue un contexto histórico, pero vamos a meternos a uno de estos precisamente. Les voy a mencionar 3, el contenido 3 de ellos y nos metemos al Códice de París, hablando de las estrellas. Esto me gusta ponerlo ahí también en mi presentación. Esto es una palabra en maya que es Akuhuun, que significa, esa es otra cosa, la lengua, al perderse la lengua digamos, las lenguas, se pierde una gran cantidad de información que encierra cosmogonía. Y esta es una frasecita, un ejemplo que significa guardián del tiempo, observador del cielo o sacerdote del calendario. Es lo que significa la palabra. Y esta palabra viene de un título maya, el que guarda y protege los libros sagrados. O sea, el bibliotecario tenía un nombre relacionado también con las estrellas, imagínense. Qué bonito, ¿no? Bueno, de estos 3 códices mayas está el Códice de Dresden. No es, digamos, es el códice reconocido como un portento de la humanidad.
Es un códice que registra planetas, estrellas, inclusive la Vía Láctea, está lleno de astronomía, como de otras cosas, como les digo, aquí estamos concentrados en esto. Y estas láminas específicamente, que son las láminas de eclipses, que son las láminas, déjenme decir cuáles, porque aquí también lo anoté, no recuerdo muy bien, pero son más o menos como 11 láminas que hablan de las tablas de eclipses. Tiene 78 hojas de papel y ha sido catalogado como uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad. Encierra tablas astronómicas de precisión extrema, tablas de eclipses de Venus, Júpiter, Mercurio, la Luna y el calendario terrestre. También hace mención de la Vía Láctea, así como constelaciones del zodiaco. Bueno, esta tabla, o la tabla de eclipses, si se sabe leer, pues empieza de un lado con fechas en un 12 Lamat, porque así es una fecha maya, en fin, y si la apuntas, por ejemplo, al eclipse que hubo aquí en el año 1992 o 91, no me acuerdo muy bien, sigues esta tabla de los eclipses y 33 años después se da el eclipse que acabamos de tener aquí el año pasado o el año antepasado precisamente, el eclipse total. Y funciona en grupos de 33 años y medio, va muy relacionado a los números sagrados con ellos, 260. Todas las correcciones aparecen en esta tabla también. ¿Qué quiere decir? Que esta tabla funciona a perpetuidad, haciendo las correcciones necesarias que aparecen en la misma tabla. Esto dicho por expertos. Este es el caso estas son las tablas de Venus que aparecen ahí registradas. No nos metemos en esto, que presenta los ciclos sinódicos de Venus. Al amanecer, al atardecer, principalmente como estrella de la mañana, como estrella de la tarde, y en su ciclo sinódico en promedio, que son 584 días. No me meto más en detalle y a profundidad en esto. El mensaje aquí que quiero dar, bueno, aquí en el caso de una lámina del Códice de Madrid, de igual forma aparecen en algunas de sus láminas planetas y algunas menciones de constelaciones. Lo que les menciono aquí muy, muy rápido, sin meterme ya más en detalle en los códices, lo que quiero decir con esto es que cuando hablemos digamos, de la historia de la astronomía de la antigüedad en estas tierras o en Mesoamérica, pues no nada más observaban a Venus, sino quedó perfectamente trazado la mecánica celeste de estos planetas y registrado en estos libros. Entonces, eso es importante, porque forma parte digamos, de la historia universal y más allá pues, de la historia nuestra, ¿no? De la propia. Bueno, estas láminas que vemos aquí son de este códice, del Códice de París, precisamente el que les acabo de mostrar. Por un lado, son estas, aparece lo que le llaman las láminas de los cartoons. Ahorita les explico qué es eso sin meterme en cosas complicadas, pero son grupos de 20 años para hacer un total de 260 años. Y ahí aparecen con sus deidades y demás en una vista. Y del otro lado de las láminas aparece lo que vimos en el video y se los voy a enseñar aquí en el códice en vivo. Se ven, entonces el Códice de París. Y esas láminas se leen de izquierda a derecha. Si lo ven, ¿verdad? Esas dos que están aquí son las 13 constelaciones, digamos, el movimiento de la bóveda celeste, las estrellas. Bueno, entonces, eso, como lo vimos, como lo vieron en el video, pues representa un grupo de 5 años, que empiezan una fecha aquí, de este lado, se lee de izquierda, se lee al revés, estas láminas se le llaman este espejo, y son 5 años, 1820 días. Después, y eso es lo que aparece ahí. Y alrededor, si están viendo mi mouse, alrededor están los 13 animales, o las 13 constelaciones, inclusive agarrados por un glifo, que es el Sol y la Luna, que desde mi punto representa justo el nodo donde pasa la eclíptica y donde van las constelaciones, ¿no? Entonces, este grupo de 5 años, lo que hicimos nosotros es que lo construí a largo plazo, que es lo que tengo en uno de mis libros, que es de las constelaciones mayas, que es un libro pues, técnico para demostrar estas cosas. Lo que hicimos es que hicimos un programa de cómputo. Esa tabla que ven ahí, vamos a ponerlo otra vez. Esta tabla
que está aquí con números mayas, representa 364, 5 años, 1820 días. Bueno, esta tablita que ven aquí es esa, nada más que proyectada. La proyectamos hacia el futuro, cómo se movía y cómo se corregía precisamente con la rotación de la Tierra, ¿no? Y bueno, en el caso, y se tiene que hacer con esta misma idea, rumbos y colores y con los cargadores de los años, y se va solita para presentar después, siguiendo la secuencia de esta tabla, los 260 años, se vuelve a repetir. Y esto, 260 años, funciona tal como están organizados, otra vez la palabra esta que es catunes. ¿Qué son los catunes? Son 13 periodos de 20 años, divididos, digamos una rueda de 20 años divididas para hacer un grupo de 260 años. Y aparecen los textos de todos los Chilambalam, que son el Tusic, Maní, en varios. Estos textos precisamente cuando hablan de catunes y tiempo y demás en una forma encriptada, pues están hablando precisamente del movimiento de las estrellas y constelaciones y los pueblos, cómo se ordenaban, y la sociedad en función a esto, o sea, a la mecánica celeste. Aquí un poquito de cómo funcionaban los catunes, 20 años 13, no los quiero marear con eso. Y nos vamos otra vez a estas láminas. En el caso de las láminas que les acabo de enseñar, aquí tenemos a las láminas de las constelaciones. Ver. Tenemos las láminas de las constelaciones, como vimos. En medio son 4 cargadores celestes. Aquí tenemos a los planetas y todo unido por una cuerda verde. Digamos, ¿cuál es el contexto? Todo esto está unido por una cuerda verde que aparece ahí, perfectamente uniendo esta parte. Por lo tanto, si queremos ver el conjunto de lo que estamos viendo, esto se va agrupando como engranes y nos lleva a ciclos mayores. El de 260 después se convierte, eso que aparece en la tabla de las constelaciones, se repite y hace ciclo a los 520 años, ahí se vuelve a corregir y hace un ciclo mayor a los 1040 años. Si yo les explicara de esto, visto de otra manera, y no necesariamente en un códice, en algo más familiar lo verían así. Y esto es lo que tienen justo en esta piedra que lo ven en la piedra de los soles que está en el Museo de Antropología, precisamente que estuvo recargada en catedral muchos años, y lo que ven en una forma simple, sin meternos en detalles, ese orden, estos 4 rumbos, el centro. Aquí están los glifos calendáricos, los 20 que les acabo de mostrar. De este lado tenemos el movimiento de Venus, cómo se va, digamos, el movimiento de Venus y la Tierra. Y acá en estas 2 serpientes, lo que tenemos, que se encuentran al final, son 2 serpientes justo que se encuentran al final, están representadas como las Pléyades, aquí con sus 7 puntitos. Acá tenemos una fecha calendárica, arriba en la parte cenital. Y lo más importante es que estas serpientes llevan en su cuerpo grupos de 50, digamos, un glifo que es de fuego nuevo, 52 años. Entonces, si tenemos 52 por un lado y tenemos 10 de estos, 52 por otro, y tenemos entonces que 52 por 10, 52 por 10, tenemos 520 años o 1040 años representados en esta piedra. Ya si sumamos estos puntitos podemos encontrar cuentas superiores. Pero lo que vemos aquí, ahí en esa piedra es justo esos engranes. Y lo que les estoy platicando. Visto de otra manera, en una explicación distinta, porque en el caso del Valle Central, los mexicas pues, no usaban catunes de 260, usaban grupos de fuegos nuevos de 52 años. Pero bueno, al final la matemática se encontraba al final del túnel en la misma idea. Bueno, entonces tenemos el Códice de París, tenemos el calendario celeste, el movimiento de las estrellas, el zodiaco, el cómputo planetario en medio y el calendario Tierra-Sol. Por lo tanto, si digamos que ya redondeando y finalizando y lo queremos explicar al revés, ¿cómo al revés? Si se fijan, al inicio de la presentación empezamos hablando de las ruedas más pequeñas a las más grandes, el de 260, el de 365, 52, y así nos fuimos al ciclo mayor. Bueno, podemos hacer exactamente lo mismo si lo explicamos del cielo a la tierra. Digamos que si dividimos el cielo, lo dividimos, que son 26,000 años, lo dividimos en 13 partes iguales, pues son 2,000 años.
y estos 26,000 años representan una quinta parte de la precesión equinoccial, que es una de las cuentas más importantes que está en cuenta larga de los mayas. No me voy a meter en los asuntos, pero 5 de estas cuentas justo son esos 26,000 años. Y si te vas para abajo, esos 26,000 años se dividen en 5,200, en 1,040, en 520, en 260 y así para abajo hasta llegar a 260, que es el hombre. Y eso es importante, muy importante, porque no debemos olvidarnos que este es un pensamiento cosmogónico, además de que hay atrás ciencia, hay también religión, y mito y demás. Porque lo que vemos aquí en esta cuerda, si se fijan, está enlazada y termina en el ombligo de un personaje. Cómo es expresada esta, yo lo veo así, cómo es expresada esta lámina, que desde lo más grande, desde lo más, digamos, desde la bóveda celeste, desde lo más grande hasta lo, digamos que todo está enlazado, todos estos movimientos hasta terminar en el hombre o visto al revés, ¿no? Cómo pertenece al mismo orden, si lo queremos ver así. Bueno, y entonces, concluyendo, no me quiero pasar del tiempo. El Códice de París es un conjunto extraordinario, es un documento extraordinario de registros y cómputos astronómicos calendáricos. Demuestra cómo los mayas llevaron sus observaciones astronómicas. Y llevaron sus observaciones astronómicas de las estrellas al calendario. Listo. Bueno, pues vamos a abrir el micrófono. Fue la presentación. En la última parte ya me la eché corriendo porque la primera me la eché muy pausado, como si tuviera mucho tiempo, pero me di cuenta que no.